Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Otro miércoles en vivo. Veo que ya se conectó Natalia. Le voy a invitar a Natalia para iniciar en un miércoles de agosto primaveral. Hola, Natalia. Buenas, buenas noches. Voy a acomodarme yo con... Acomodate, ahí, acomodate. Ahí está. ahí Esto va. es en vivo. Esto es en vivo. Hay que acostumbrarse que uno se acomoda en el momento que se prende la cámara. Sí, Ay, porque uno tiene más o menos pensado cómo va a aparecer, pero después cuando aparecen las dos imágenes se desconfigura todo, entonces hay que acomodarse. igual ya vamos aprendiendo y ya vamos mejorando. Si vi los últimos vivos, ya nuestra imagen ha mejorado muchísimo. Ujú, la verdad que sí, nos vamos adiestrando en las nuevas tecnologías, en las redes sociales. No, estaba diciendo mientras me conectaba con vos que es un miércoles de julio muy primaveral, muy atípico. Estamos en camisita. Totalmente, sí, sí, uno no tenía preparadas las ropas para hoy, la verdad. Eh, la verdad que nos sorprende el clima, nos sorprenden un montón de cuestiones. Pero bueno, como hablábamos en el último vivo, la flexibilidad es importante para la adaptación a los cambios. Así que, Aparte, a ver, no sé si a vos te ha sucedido, pero a mí me pasó que con este tema de distinto de estar en casa, como que la ropa de verano quedó media ahí en el medio y la ropa de invierno no la saqué del todo y ahora ya de vuelta es primavera. Es como que hasta eso está raro también, porque uno al ir yo particularmente, como no estoy saliendo de mi casa a trabajar, no tuve que modificar tanto ese tema y también vi que fue diferente a otros años. totalmente, sí, sí, uno no sacó la ropa y creo que no se sacó las pantuflas tampoco. Trabajamos en pantuflas todos, estamos medios como formales de la cintura para arriba, ¿no? Claro, ya de a poco, sí, sí, va pasando, que uno se fue acomodando a esta cotidianidad del hogar y ya también eso se modificó los hábitos de vestimenta también. Hoy, Natalia, antes de empezar, voy a saludar a Gesualdi Caco, voy a saludar a Carlos, que también se ha conectado, y bueno, una vez más voy a saludar a todos los amigos que nos miran en diferentes lugares del país, que nos miran en Capital Federal, que nos miran por la zona sur, que nos miran en el Partido de la Costa, que nos miran en Tres Arroyos también, y en distintos lugares que ya se están haciendo habitués de vernos los días miércoles y los días sábado, en los pudimos ir organizando y ir encontrando un espacio los días miércoles a las 20 horas y los días sábados a las 19:30, y ir buscando temas que acompañan y como venimos sosteniendo en cada vivo, eh, en pos de la salud mental y sobre todo en la construcción y dando herramientas y acompañando para construir nuestro bienestar emocional, tan importante en nuestro diario, pero que pareciera que hoy en esta no encuentro un sinónimo para no decir cotidianeidad, pues está tan dicho, pero pasa eso, es el día a día de lo que va sucediendo y se va modificando, y todos necesitamos nuevas herramientas para ver cómo nos vamos adecuando y cómo vamos transitando estos cambios que van sucediendo, porque hoy a la tarde, voy a contar un secreto, a la tarde hablé con la profesora Natalia Di Génova por una cuestión laboral, entonces surgió el tema del día de hoy y yo estaba pensando, ¿no? Que los cambios que nos van sucediendo, uno a veces proyecta que van a suceder, que va a pasar, eh, a veces los proyecta y justamente a veces nos dan algunas, esas cargas las que hablábamos, pero todo lo que sucedió ahora no se proyectó,
por lo cual nos generó una estabilidad y salir de zona de confort a todos. Y todos tenemos que gestionar nuevas herramientas para ver lo mejor que hacemos. Recién entró un compañero, Carlos, que trabaja, es un compañero colega, que trabaja en la misma escuela que trabajo yo en uno de los turnos, y hablamos, uno de los primeros vivos que hice, él participó, y hablábamos de esto, de cómo adecuarse a la nueva forma laboral, a la cotidianeidad áulica, que con vos hoy, Natalia, también lo hablábamos, y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema, y antes de empezar a hablar voy a saludar a Jorge, voy a saludar a Isabel, que también nos acompañan en muchos vivos, y, y hoy pensaba, ¿no? Vamos a hablar de límites. ¿Desde qué lugar hablamos de límites? Porque hay tantas aristas para abordar los límites. La abordamos como seres sociales que somos, lo abordamos desde nuestros lugares laborales. Entonces, me parece que era interesante iniciar y abrir este tema, hablándolo desde el lugar que hoy ocupamos en la vida como personas adultas que cumplimos distintos roles y que en todos los roles que cumplimos tenemos necesariamente que ir cumpliendo, desarrollando límites, poniendo límites, teniendo límites y sobre todo me parece que en este rol de adultos sociales que nos toca en el momento vital por el cual lo estamos transitando, este poner límites, este identificarnos como somos, este mostrarnos al otro como somos y quiénes queremos ser, tenemos una carga emocional muy grande y de compromiso que implica la ejemplaridad, porque el límite se pone, el límite nos ponemos a nosotros mismos, pero sobre todo requiere una consecuencia de ese límite, tanto cuando nos ponemos a nosotros de decir, listo, hasta acá comés, hasta acá tomás cerveza a los fines de semana, hasta acá dejo de paviar y me pongo a estudiar, hasta acá todo. Entonces yo creo que esa es una cuestión que a veces conlleva justamente corrernos del lugar del límite y que el límite se convierta en una línea muy finita, porque no es fácil ser consecuente, no es fácil decir, voy a hacer esto, y le voy a decir al otro, pero para hacerlo tengo que yo también hacerlo. Creo que los límites nos interpelan, los límites nos desafían en todas las áreas de nuestra vida, porque los límites nos hacen salir de nuestras zonas de confort, porque los límites todo el tiempo también nos preguntan el por qué, para qué, y los límites nos llevan por lugares que a veces no queremos estar, en los que no nos queremos posicionar, por esto que estoy hablando hace un ratito, porque requiere una consecuencia que a veces no tenemos ni ganas o no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Por eso, Natalia, me gustaría empezar esta charla de hoy hablando de por qué es necesario poner límites. Bueno, yo creo que sí. No, perdón. ¿Por qué es necesario y más que necesario, por qué es importante poner límites? Bueno, medio como venías desarrollando vos, creo que el límite es un concepto bastante complejo, como los que venimos tocando últimamente, ¿no? Y que requiere de múltiples miradas y atravesamientos para poder definirlo.
Obviamente que no es lo mismo los límites psíquicos o psicológicos que los límites geográficos, que los límites que establece la norma jurídica, o los límites que tiene nuestro esquema corporal, o los límites que se imponen a los niños en la infancia, o los límites que se establecen en la construcción de los lazos con la pareja o con las amistades. Eh, Creo que en todas sus variantes, obviamente que hay una definición delimitada, ¿no? Hablando de límites, y que uno debería ir construyendo en la singularidad de cada una de esas. Pero creo que hay un factor en común que atraviesa a todas, que hay un vector, una invariante un poco funcional en lo que son los límites, que me parece que hace referencia un poco a todo lo que es el concepto de barrera, ¿no? El límite es una especie de frontera entre dos espacios, ¿no? O entre dos cuestiones. Es lo que en cierto punto está estableciendo los bordes, ¿no? Que contienen determinada cuestión, ¿no? Por ejemplo, el agua puede ser llegar a limitarse a través de un continente que es el vaso, por ejemplo. Y creo que este concepto de los límites lo trabajamos mucho cuando hablábamos de la angustia, de esa energía que flotaba y que debía limitarse para que no se desborde, para que no, digamos, vaya más allá y contamine aún más nuestros estados emocionales. Creo que los límites en realidad son el marco un poco o el encuadre, ¿no? Que uno establece frente a determinadas cuestiones o frente a determinadas personas o con relación a determinadas emociones. Obviamente que los límites muchas veces son construidos socioculturalmente, ¿no? Uno en realidad incorpora los límites, las normas, ¿no? Los preceptos, lo que se debe y lo que no se debe hacer, porque el límite tiene que ver un poco con esto, ¿no? Tiene esta doble cara de me prohíbe determinada cuestión, pero en cierto punto o implícitamente me habilita otra cuestión. Entonces creo que el límite puede pensarse como esa cuestión de frontera, ¿no? Entre un espacio u otro, ¿no? O entre una cuestión y otra, que son cualitativamente diferentes, ¿no? Y que establecen, me parece, la diferencia, lo que no somos iguales, aquello que nos contrasta, ¿no? Permite generar el contraste, el límite. Yo hoy había escrito algo que posteé en mis redes sociales, que justamente decía eso. Los límites lo que hacen es marcar quién soy yo. Esta soy yo. Con esto, con estas fronteras, con estas cuestiones que, bueno, pueden romper con creencias, pueden romper con algunas cuestiones sociales, pueden romper con algunos paradigmas también. Eh, Creo que lo importante y lo significativo es de que cuando nosotros nos hacemos conscientes de cuál es nuestro límite, de cuál es hasta dónde podemos llegar, ahí es cuando nos empezamos a definir de alguna manera y nuestro autoconcepto se empieza a conformar también a partir de eso. Y porque creo que justamente a veces la desconstrucción del concepto pasa por los límites que no están muy claritos. Isabel nos Ujú. pregunta los límites de los pensamientos negativos. Eh, no sé bien a qué se debe referir. Si supongo que querrá preguntar hasta dónde puede llegar un límite, pero bueno, si nos quiere desarrollar la pregunta para que le podamos responder más claramente. Entonces, Ujú. volviendo, yo creo que relacionando con lo que vos decías, que hablamos mucho cuando hablábamos de angustia, de lo que eran los límites, yo creo que los límites fundamentalmente es importante, son importantes y se convierten en importantes en nuestro ser como personas, en nuestro ser como personas, como seres sociales, que tenemos que tener un montón de
relaciones y de comunicarnos de distintas maneras en los ámbitos en los cuales nos movemos. Por eso también tenemos que tenerlos claro, porque vos también lo decías recién, con los niños pequeños, con los adolescentes, con los adultos mayores. De qué manera nos comunicamos con el otro, también los decimos en la manera que nosotros marcamos esos límites. Totalmente. Yo creo que el valor y el sentido de los límites no está solamente en aquello que prohíben, ¿no? O aquello que contrastan, sino que en todo aquello también que habilitan. Creo que es esta moneda que tiene las dos caras, ¿no? Que no se ven al mismo tiempo, porque cuando uno mira la cara de una moneda no estás viendo la otra, pero uno puede inferir, ¿no? Todo lo que no está prohibido es porque está en cierto punto habilitado. Pero creo que la importancia fundamental, digamos, de los límites es esto que decías vos, ¿no? Y que es importantísimo, donde los otros, en cierto punto, pueden cobrar el valor del nosotros, ¿no? De la identidad, ¿no? Cuando uno hace el límite de un geográfico de un país, ¿no? La limitación del territorio, dice, bueno, somos los argentinos, nos permite como en cierto punto el límite dar identidad y organización y sentido, ¿no? Común. Y en cierto punto los límites se terminan como convirtiendo un poco en las reglas del juego, de las relaciones con los otros, ¿no? En el dicho popular es mis derechos llegan hasta, no, mi libertad llega donde empieza la libertad del Sí, otro. claro. Por eso creo que el límite tiene que oficiar como esa frontera, como esa barrera entre, ¿no? Lo que es uno y lo que es el otro. Es fundamental poder diferenciarse de los demás, ¿no? Y es fundamental para los niños también la adquisición de los límites como la adquisición de la cultura, ¿no? Porque la cultura es la que me va a permitir a mí entrar en relación con el otro. No puedo, por ejemplo, jugar un juego en equipo si yo no tengo los límites o las reglas o las normas de ese juego. Entonces quedo solo, sin límites quedo solo, quedo vagando. Necesito el límite para decir, bueno, este es mi lugar, este es mi espacio, estos son los otros, estas son las normas, las reglas de juego, con esto puedo intercambiar. Fíjate que es fundamentalísimo y una cuestión que uno no podría llegar a realizar, como por ejemplo la lectoescritura, si no aceptáramos las reglas ortográficas, las normas, entonces, y el lenguaje como función fundamental de comunicación humana. No podríamos adquirir esa herramienta. Y ahí se ve muy bien en todas aquellas psicopatologías que no pueden, digamos, incorporar los límites, que no pueden incorporar la diferencia, donde no hay adquisición del lenguaje común. Entonces hay una lengua particular, singular, aparecen todo lo que se denominan los neologismos, que son construcciones de palabras a su piacere, digamos, sin convención. Si la persona, en vez de llamarle mate, le llama de otra manera, ¿no? Entonces, si yo no incorporo la norma, si yo no incorporo el límite, no puedo tampoco incorporarme al juego social, a la sociedad, ¿sí? Y a la humanización en sí, ¿no? Porque incorporar los límites es, en cierto punto, duelar la parte animal de uno. O sea, cuando uno adquiere la cultura, deja de ser la parte animal, ¿no? Porque uno es un animal que piensa, en realidad, pero tiene como que resignar digamos, sus emociones egoístas, ¿no? Que hablábamos la otra vez, esta cuestión de el capricho, ¿no? O porque yo quiero, porque sí, ¿no? Y uno empieza a poner a los niños los límites y, bueno, en cierto punto termina limitándolos en alguna cuestión o en algún punto uno puede pensar, bueno, los limitamos, ¿para qué? Para que puedan humanizarse, para que puedan entrar al juego social. Obviamente que la cultura muchas veces termina enfermando. La intención es no enfermarnos de cultura, sino adquirir la cultura, las normas y demás para poder ser parte, para tener una identidad con los otros, ¿no? Y, como decía antes, digamos, conformar el otro en nosotros, ¿sí? Claro, y aparte, claro, para que la cultura no se convierta en un malestar, sino en un bienestar en la sociedad. Eh, Me quedé con duelar la parte de uno. Qué interesante, Ujú. ¿no? Porque a veces
observamos algunos adultos que les cuesta mucho, por supuesto, poner límites porque primero no se los tienen que poner a ellos mismos los límites, ¿no? Entonces digo, duelar, nos quedamos en la etapa de negación del duelo y no podemos seguir avanzando. Negamos las normas, negamos las reglas. Ahora, cuando nos quedamos detenidos ahí como adultos, ¿qué hacemos, no? Porque ahí viene una representación de por qué no ponemos límites, por qué no nos ponemos ni ponemos límites, por qué no queremos salir de esa etapa de negación de lo que es. Porque siempre digo lo mismo, uno puede no estar de acuerdo, puede rechazar normas o cuestiones sociales, pero vivimos una sociedad y uno debe adaptar, debe tener una adaptación activa a la realidad que sucede. Puede no gustarme, pero las reglas están y las normas están. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no puedo poner límites, ni ponerme límites? Bueno, o sea, ¿qué es lo que sucede? Uno principalmente se queda solo, porque Importantísimo eso, es muy importante. Es muy importante eso, sí, Natalia, te escucho. lo que decíamos antes, la importancia de los límites y de generar una identidad común con los otros, ¿no? Fíjate que los límites en realidad no tienen que ser impuestos desde el capricho, ¿no? De uno, porque en realidad, ya sea como docente, como padre o madre, o como, digamos, figura que, no sé, transmite límites, porque no es que imponemos límites ni ponemos límites, los transmitimos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una ley, ¿no? Que es superior y que nos atraviesa a todos, no solamente al más pequeño, no solamente al que está del otro lado, sino a mí mismo, que soy el que transmito las normas y las leyes, ¿no? Es decir, que quedamos todos bajo el paraguas, ¿no? De algo común, como el lenguaje. Fíjate, el lenguaje es la ley, digamos, fundamental, que en cierto punto termina haciendo duelar nuestra naturaleza, porque yo cuando nací era un cachorro humano, ¿no? Era una parte, era puro instinto, pura pulsión, pura energía, y viene un otro y me nombra y me dice, vos te vas a llamar Natalia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vas a llamar Natalia. Entonces hay algo de la convención, algo que me viene a mí a marcar y a atravesar, y que en realidad la atravesó esa persona que me dijo también, vos te vas a llamar Natalia. Porque ahí está mi madre o mi padre también llamándose de otra manera, que así otro anterior lo nombró, ¿no? Ese abuelo y ese bisabuelo y basta, digamos, el origen de la historia, ¿no? Hasta el arjé de los tiempos. Entonces, hay algo que nos está atravesando a todos y que se va transmitiendo de generación en generación. Y son los límites en realidad, son aquellos que nos contiene, que nos bordea, que nos da una identidad, que nos da un cuerpo. Fíjate que uno habla del cuerpo del lenguaje, del cuerpo social, ¿no? Nos da un cuerpo, nos materializa, nos da un continente, esto de dar un borde, un límite, ¿no? Que es lo que veníamos antes. Yo creo que el límite es esa frontera saludable, obviamente, tiene que ser una frontera, digamos, hay un autor que habla de límites de caucho, ¿no? Algo que no sea ni muy rígido, ¿no? Ni tampoco demasiado permeable, sino que permita este movimiento, este latir social, ¿no? Algo que permita el movimiento. Los límites o las fronteras tienen que ser en cierto punto flexibles y creo que no se imponen, se transmiten y se construyen, ¿no? Y como decías vos, se pueden deconstruir y volver a construir. ¿Por qué? Porque el límite es una construcción de una convención social determinada en un tiempo determinado. ¿Sí? Lo que está permitido en una sociedad no está permitido en otra, o lo que se permitía en un tiempo ahora no se permite, lo que estaba habilitado ahora no. Entonces, los límites en realidad se van construyendo y van mutando con las necesidades de la sociedad también. Claro, yo creo que van mutando, vos lo explicás muy bien,
las creencias que traemos, el bagaje familiar que traemos, la identidad que vamos construyendo, esa identidad Ujú. que vamos conformando a través de un montón de cuestiones que te hacen también que aprendamos eh, a poner límites, a modificar los límites, como decías vos también, porque uno en el transcurso del tiempo, de la vida, va transitando por distintas experiencias que a veces también nos modifican, pero me gusta siempre destacar que es muy importante que al identificar los límites, al marcar los límites, tengamos claro qué queremos con eso, porque al decir hasta acá, al decir pará, al decir sí, al decir no, estamos asumiendo una responsabilidad, asumir la responsabilidad de decir sí quiero, no, no quiero, porque cuando no asumimos la responsabilidad de ese sí o de ese no, nos quedamos en el ni y nos pasamos la vida ahí siendo ninis y sobre todo conformando a otro que es el que pone el sí o el no, o ese el que me pone la presión, me pone el peso para que yo decida lo que quiero hacer, lo que debo hacer y cómo debo hacerlo. Siempre teniendo en cuenta, como lo decíamos en el inicio, lo decíamos hace un ratito, con todo un montón, con todo un contexto que acompaña, porque los límites que ponemos cada uno tienen que estar de acuerdo y ser pertinentes al contexto. No podemos ir a ser fundacionales, pero sí lo que debemos ser fundacionales, si somos seres indecisos, seres con dudas, seres que siempre depositamos la decisión en otro, en empezar a construir límites claros, en empezar a decir, este es mi límite para tal cuestión. Este, y a veces, siempre en el consultorio me suelen preguntar cómo marco los límites, cuál es el límite del límite. Y yo creo que empezar a marcar los límites es primero hacer un poquito la tarea que dejamos de otro vivo, mirarse al espejo y empezar a responderse preguntas de qué me gusta, de quién soy, qué quiero hacer y cómo quiero ser. Y a partir de ahí podemos empezar a decir, bueno, el límite para tal cuestión es esta, el otro límite es para esto. Y a veces empezar con cuestiones chiquitas. No hace falta ir con cuestiones muy grandes, sino con cuestiones chiquitas, empezar a tomar decisiones y a empezar a decir, hasta acá es mi límite. Yo quería agregar un poco, perdón, porque muchas personas tienen como una especie de visión negativa con relación a los límites, como si fuera malo tener que establecerlos, ¿no? Y creo que esta charla lo que quiere dejar un poco es que los límites hablan de la salud también. Si nosotros no tuviéramos limitadas nuestras instancias psíquicas, por ejemplo, el yo, el ello, el super yo, o los distintos espacios dentro de nuestra mente, si no tuviéramos delimitados, por ejemplo, esquemas de conocimiento, sería un caos nuestra cabeza. Sería un caos y no podríamos pensar, no podríamos vivir, no podríamos sobrellevar digamos, las dificultades de la existencia. Por lo tanto, el límite es un continente, ¿no? Yo siempre digo, el agua sin el límite, o el río sin el cauce, sería un desborde. Entonces, uno tiene que limitar para también, fíjate que tiene, digamos, esa cuestión, digamos, subliminal de cauce, ¿no? De orientación. Los límites nos orientan por dónde ir, por lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo que se debe, lo que no se debe. Obviamente que uno los va construyendo subjetivamente, a veces, bueno, si no está prohibido por la ley, entonces está habilitado. Bueno, uno va construyendo también los vericuetos con relación a los límites, pero son salud desde el punto de vista que nos ordenan el panorama, ¿sí? Nos orientan por dónde ir, por dónde no ir, y creo que la importancia
sobre todo en la primera infancia, ¿sí? El tema de los límites, para también empezar a construir los psiquismos de estos niños, para ayudarlos al crecimiento y al desarrollo. El desarrollo se da por etapas. Y esas etapas tienen límites, o sea, se llega a determinado desarrollo, se genera el salto cualitativo a la próxima etapa. Cada etapa es un límite. Entonces, cuando llegó a la máxima expresión de su potencialidad, es porque llegó al límite de esa etapa y pasó, hizo un cambio cualitativo. Por lo tanto, los límites ayudan al crecimiento y no necesariamente tienen que ser impuestos. ¿Sí? Esto es lo que decía, a ver, nosotros somos transmisores, solamente transmitimos la norma, la ley, no la construimos nosotras, la construyó la cultura ya. Nosotros solamente lo que hacemos es, mira, a mí me atañe esto y a vos también, los dos estamos atravesados por la misma ley. Yo no soy superior a vos, o sea, ni vos sos inferior, no hay una asimetría en cuanto a humanidad en ese aspecto, sino que estamos los dos atravesados por la misma norma y los dos la tenemos que cumplir de esta manera. ¿Sí? La ley tiene ese carácter también de justicia, es decir, nos barra y nos atraviesa a todos. Y lo importante, como dice Serrat, creo que los límites se tienen que transmitir con la leche templada y en cada canción. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede transmitir los límites de manera amorosa. ¿Esto qué quiere decir? No desde el lugar de la imposición, sino desde el lugar del acunamiento, ¿no? De yo te sostengo, porque el límite es sostener, como el vaso para el agua, ¿sí? Creo que es Sí, fundamental ver esa visión positiva del límite. me parece fundamental lo que estás diciendo, porque al ponerle un peso negativo, cuando tenemos que decir no, estamos pensando que estamos diciendo algo malo, que estamos lastimando a otra persona, que estamos... Es más, a veces hasta nos carga de culpa ese tener que decir no por la carga negativa. Y en realidad importantísimo lo que dijiste y lo que siempre venimos diciendo, cuando uno pone en palabras y cuando lo pone en palabras de una manera amorosa, todo lo que se diga va a ser bien recibido, porque la forma en que lo comunico es fundamental. Si yo comunico de forma amorosa y yo te digo, Natalia, hoy con el tiempo estamos bien, todavía no te voy a hacer, no es lo mismo que te lo diga gritándote. Tenemos que cortar. Claro, una cosa es que me lo impongas, tenemos que cortar, y otra cosa es, a ver qué te Claro. parece, si podemos ir resumiendo. Y a mí me Eh, parece que eso es fundamental, porque yo creo que muchas veces no ponemos límites porque no sabemos cómo decirlo, cómo decir el no, cómo decir hasta acá. Y yo esto me suele pasar en muchos casos cuando me dicen, eh, a mí me gusta, insisto, me gusta dar ejemplos de la cotidianeidad de personas que les sucede, cuando te dicen, a mí me gusta cortarme el pelo y a mi marido no le gusta que me corte el pelo. Y entonces discutimos. Entonces yo siempre voy a dar la misma no hay que discutir. O simplemente uno tiene que marcar cuál es la decisión, más allá de la decisión en el cuerpo de uno y la decisión de que cada uno elegimos cómo nos vamos a ver y cómo nos vamos a mostrar. Si uno explica desde un lugar de amorosidad, explica diciendo, mira, esta es una decisión que no la voy a la estoy compartiendo y socializando, no es una y me parece que se puede no terminar en un conflicto por algo que no conlleva un conflicto, entendiendo que hay personas que los límites le cargan una cuestión negativa y pareciera que ahí es donde hay que trabajar en que aprendamos a que el no es una negación, el no es a veces, mira, no tengo ganas, no hay que cargarlo con esa cuestión de rechazo, esa es la palabra exacta. Yo creo que, como dice Natalia, siempre, perdón, dice siempre tan explicativa con mucha claridad. Esa es Natalia, Natalia Di Génova, siempre explica con mucha claridad y otra Natalia le dice eso. Eh, yo creo que es importantísimo que tanto el que le cuesta poner límites como el que le cuesta aceptar los límites, aprender el sí y el no es fundamental.
aprender la connotación de la palabra y el respeto al que dice esa palabra me parece fundamental. Sí, en cierto punto, perdón que te interrumpa, No, no, yo siempre interrumpiendo, no, me pero que se encanta, me me pasa el encanta. momento, No, se me claro, pasa por el supuesto. momento. Si no empezás a Con gesticular como yo, si no empezás a claro, gesticular cuando se claro, yo quiero. Yo creo que hay que quitarle un poco la connotación negativa, al límite, y en esto, porque, a ver, yo creo que es parte de la naturaleza, ¿no? Uno quiere ser, digamos, parte con el otro. Y cuando vos pones límites, es como que pones en cierto punto una distancia, o por lo menos se lee así, mira, hasta acá llegas vos, es como que uno aparta, genera esa diferencia, ¿no? Cuando uno genera la diferencia con el otro, tiene, como decís vos, esa culpa de decir, me dejará de querer porque yo le dije no te metas acá o no te metas allá. Y creo que los límites generan un poco esta cuestión de los temores de la pérdida del amor, el temor a ver si me quedo solo. Y todo lo contrario, creo que uno se queda solo cuando no pone límites, cuando todo se desborda, se vuelve confuso, ¿no? Ahí entra un poco la desesperación, porque decir, no pude poner límites, al final hice lo que la otra persona quiso, y qué lugar me doy yo, y dónde estoy, y cómo me pongo, y dónde me veo, y empieza toda esta cuestión de decir, me harté, no quiero más nada. Entonces termino aislándome porque y no, mejor no le contesto el mensaje porque ya me va a pedir esto, lo otro, ¿no? Uno empieza con toda esa cuestión de fantasía porque no puede decir que no, le cuesta poner o decir esa palabra, pronunciarla, ¿no? Pero muchas veces uno puede poner el límite desde el lugar positivo. En vez de decirle, no quiero que te metas, uno puede decir, bueno, vos podés opinar sobre estas cuestiones, ¿no? Es como que uno dice, bueno, no te metas, pero desde otro lugar positivo. Y muchas veces dentro de las aulas, cuando se construyen las normas de convivencia dentro de estos espacios, uno trata de evitar la parte negativa. Prohibido hablar mientras tal cosa, prohibido comer, no se puede esto, no se puede lo otro. Cuando en realidad uno puede, por el otro lado, ¿no? Decir, bueno, acá en el aula se puede hacer determinada cosa, se puede tal otra, ¿no? Es decir, mutar la construcción del límite o transmitirlo más desde el lugar positivo de la habilitación y no tanto del lugar negativo de la prohibición, ya que como decíamos el límite es esa moneda de doble cara, ¿sí? Entonces uno puede jugar con la otra cara. Creo que es importante eso también para... yo creo que el jugar con la otra cara, a mí me gusta, voy relacionando a todos nuestros vivos, con las máscaras que nos vamos poniendo, con la forma, eh, para que vea que le presto atención a la Está, colega. está muy bien. Ya, eh, creo que es importante porque en el momento que yo, en la comunicación con el otro, empiezo a proyectarme con límites, puedo después también, en el rol, por ejemplo, como docente, en el rol como madre, también puedo proyectar límites, si no, se me hace totalmente, se me va de las manos la proyección de límites, porque si yo no puedo, después voy a caer en estos lugares comunes de los cuales estamos hablando. Es decir, si digo no, no me va a querer, si digo sí, me va a querer. Y vaya, después llega un momento que nos damos cuenta que ni el sí ni el no es querer en realidad. Y eso Ujú, es, ujú. nos dice Zoe, nos pregunta Zoe, ¿el empequeñecer es proyectarse? Eh, creo que si entiendo la pregunta, es un poquito lo que estaba diciendo yo. Eh, si yo no construyo el sí, no construyo el no, sí, me proyecto de una manera chiquitita como que no soy capaz de tomar decisiones, de decir sí y no. Esta palabra pareciera que la vamos a repetir mucho, pero en este tema es fundamental el sí y el no, porque el ni no vale en los límites, porque el ni es donde queda difuso ese límite, y me parece que es porque después, cuando transitamos lugares en los cuales
inalterablemente hay que poner límites, nos sentimos incómodos, no sabemos cómo ocupar esos lugares. Por ejemplo, siempre cuento, si me permitís, voy a contar, me voy a autorreferenciar porque siempre con los límites cuento esta situación. Cuando yo empecé a dar clases, tenía casi la misma edad que los estudiantes de sexto año de la escuela. Yo entré a trabajar en una escuela técnica. Y de pronto me, me, se me tornaba difícil poner límites porque tenía que decirles a los estudiantes lo mismo que hacía 5 minutos, me estaban diciendo a mí como alumna. Entonces, toda esa reconstrucción de los límites, ese reeditar los límites, poner palabras, los límites que entender hasta dónde era yo la que tenía que poner el límite que me habían impuesto a mí y de qué manera yo lo proyectaba en otro ese límite. Es un proceso, por supuesto, y en los distintos ciclos vitales que vamos atravesando, es diferente los límites que nos vamos poniendo, pero creo que cuando acompañamos a los más chiquitos, cuando acompañamos a los docentes en la construcción de su identidad y vamos acompañando con esta conformación de los límites, estamos ayudando un montón a que cuando llega el momento lo puedan definir. Totalmente. Yo creo que es fundamental que todos los que somos transmisores de límites o constructores de límites, Constructores me gustan, constructores de eh, límites me gustan. no los, Me, no los, no sean impuestos, porque todo lo que es impuesto es violento. ¿Por qué? Porque doblega nuestra naturaleza, porque la cercena, porque quiero hacer esto ahora y viene alguien y me dice, no, esto ahora no podés. Y eso es vivido como violencia cuando se impone el límite, porque cuando se impone es de manera caprichosa y vos me tenés que hacer caso. ¿Y por qué? Y porque sí, porque soy tu maestro, o porque sí, porque soy tu mamá o tu papá, y porque sí, porque soy adulto. No son, me parece, argumentaciones válidas para imponer nada a nadie. O sea, estamos en una relación en cierto punto asimétrica, ¿por qué? Porque sí, porque en cierto punto uno puede llegar a tener un poco más pericia que el niño, pero no estamos en una relación asimétrica en cuanto a que estamos los dos bajo el mismo paraguas de la ley, ¿sí? Los dos estamos bajo los mismos límites, o sea, los dos tenemos que construir los mismos límites. En cierto punto vamos a llegar a un crecimiento y a un desarrollo gracias a esas limitaciones que en cierto punto tuvimos de nuestra animalidad, digamos, de nuestra esencia, para poder humanizarnos, para poder convivir con el otro, para entrar al juego social. Entonces, los dos estamos atravesados por los límites, por lo tanto hay que construirlos conjuntamente y hay que ofertarlos o transmitirlos desde la visión positiva, no desde la imposición, porque la imposición genera violencia, genera rechazo, genera no aceptación de eso. Entonces, ya somos violentados en cierto punto para tener que renunciar a nuestra naturaleza. Por lo menos hagámoslo de a dos, construyámoslos de a dos y transmitamos los límites desde la versión más positiva que pueda tener, que es la habilitación, ¿sí? Que es, bueno, no podés esto, pero sí podés esto. O ofertar oportunidades de acción, no es porque no y listo, no, no podés ahora comer el postre, pero sí podés comer tal cosa. No podés ahora jugar a los autitos, pero sí podés hacer tal otra cosa. Entonces, no es el negar y cercenar porque sí, ¿no? Sino ofertar una posibilidad de acción, porque el límite que impone paraliza al otro. Entonces, podemos decirle, mira, en este momento no te puedo atender, ¿me podés llamar mañana? ¿O podemos hablar este tema en otro momento? Entonces, también uno, en cierto punto, habilita al otro a que se pueda generar en otro momento ese espacio o esa cuestión. Y no queda uno con esa cuestión o esa culpa, como decías vos, de la imposición de algo, de un límite. Me parece que es importante destacar esta cuestión positiva de los límites, que nos ayudan al crecimiento, que nos ayudan a la salud mental, a emocional, y también que nos quitan peso, digamos, si uno los pone desde el lugar positivo.
Me parece fundamental, me parece importantísimo lo que dijiste y me parece también como el primer pasito que uno se puede dar si somos tenemos un carácter que nos cuesta un poquito esta construcción de límites y esta manera de comunicarnos. Y me parece que hay que destacar nuevamente el tema del límite positivo, de decirlo desde el lugar de no tomarlo con culpa. No tengo que ser culpógena cuando pongo el límite a otro. Y aparte, a veces también me parece que hay que tener en cuenta que no todos los límites son compartidos. Sí, como decías vos, hay cuestiones sociales, pero cuestiones de la persona de uno. Tal vez a otra persona haya algo que no le molesta y a mí sí me molesta. Algún trato, alguna forma de dirigirse a mí. Entonces me parece, como decís vos, a veces en el trabajo, algunas personas se puede modificar hábitos de comunicación y a veces cuando nos sentimos incómodos, si somos primero nosotros los que cambiamos el modo que nos comunicamos, de que decimos las cosas, tal vez ahí también logramos que el otro modifique la forma de comunicarse conmigo y esa también es una manera de construir el límite, de la manera que yo, bueno, quiero que el otro modifique. Bueno, voy a modificarlo yo primero, a ver si puedo esperar la respuesta que yo quería, porque hay algo que tenemos que tener muy claro. Ninguno estamos en este mundo para satisfacer las necesidades de nadie, y el otro para satisfacer las nuestras tampoco, por lo cual si depositamos en el otro en lo que nosotros queremos, nunca vamos a poder ser felices, nunca vamos a tener un bienestar emocional. Por eso me parece importantísimo lo que dijiste, porque me parece que es el primer paso para la construcción de límites, porque todo el tiempo tenemos que construirlos. No quiere decir que haya personas que porque tienen más carácter o menos carácter o tienen una forma de decir las cosas no tengan que poner los límites, no tengan que marcar límites. Lo que tal vez lo dicen es de una manera distinta. Entonces me parece importantísimo para ir cerrando la comunicación, como la forma que comunico y cómo me comunico, y la forma que yo humanizo, y me gustó lo que dijiste, la forma que yo humanizo y la forma que yo duelo estas cuestiones, me parece un primer paso fundamental para la construcción del bienestar emocional. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que es importante esto de, digamos, de no imponer los límites, tener claro que van a ser nuestras reglas de juego en el, digamos, en el ámbito social, que es importante para delimitar campos, fronteras, como decís vos, para construir la identidad de uno, hasta dónde habilito, hasta dónde no habilito. Y creo que uno tiene que empezar a trabajar un poco en la parte, digamos, de la transmisión de los límites de uno, si se quiere, desde la versión positiva, decir, bueno, buscándole la otra cara, no de imposición, no de violencia, porque la imposición es sinónimo de violentar al otro, y desde ese lugar no se va a poder construir nada positivo. Y tampoco digamos, desde infundar o inocular miedo en el otro, porque tampoco es, digamos, un límite, o no se transmiten los límites o no se construyen si uno los hace desde el temor hacia el otro, ¿no? Desde la imposición, desde la violencia. Entonces, creo que los límites tienen que ir más allá del miedo, ¿sí? Para poder ser aceptados, porque si no, no, tampoco, digamos, creo que tiene que ver mucho también con la construcción del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. El respeto también es reconocer un poco el lugar que uno ocupa y el lugar que el otro ocupa, y creo que el respeto por el lugar del miedo no se puede construir. Así que creo que tarea para la semana esta. No sé qué dice usted, compañera. Me encantó la tarea para la semana, después las pedimos el sábado, las tareas. Creo que solo yo diría que me parece que todos somos personas valiosas, y el valor nos damos nosotros. El valor nos damos nosotros. Y con una de las cosas que nos damos el valor y nos empoderamos, esa palabra que vos, me gusta la palabra empoderar para todas las personas, porque yo creo que hoy
a veces socialmente se utiliza para determinadas situaciones. Yo creo que todas las personas tienen que ser empoderadas y sentirse valiosas, porque todos lo son. Y depende de cada uno mirarse al espejo y decir, yo valgo y yo puedo poner límites, yo puedo decir lo que me gusta y no me gusta, y yo puedo tener las herramientas para lograr lo que quiero hacer y de la manera que lo quiero hacer. Natalia, nos vemos el sábado a las 19:30. Saludo a Claudio que se conectó, a Natalia, a Jorge que nos saludó, a Claudia que recién se conecta y los esperamos como siempre en nuestros vivos el sábado a las 19:30 horas. Y para los que no nos pueden ver, también nos pueden reproducir en mi canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Buenas noches a todos y buenas noches, Natalia. Buenas noches a todos y a todas y un cariño enorme para todos los que están del otro lado.